a grabar. Y ahora sí estoy grabando y les comparto. ¿Ya ven la pantalla otra vez? Sí. Ok. Sí. Entonces, el objetivo es que ustedes hagan una investigación sobre estos temas, esas estrategias de metodologías ágiles de desarrollo que se implementan dentro de las empresas. Les explicaba que estas metodologías son muy utilizadas actualmente dentro de las empresas para lo que es el desarrollo de software. Recuerden que no todo dentro de las organizaciones es llegar y programar y entregar un sistema y listo. Existen una serie de normas y de pautas que nosotros tenemos que seguir. Dentro de estas metodologías que hacen que el desarrollo sea más ameno. Entonces, en pareja, si ustedes van a seleccionar uno de estos temas para que lo puedan desarrollar. Específicamente lo que tienen que hacer son, pues, investigar qué significa, qué hace, cuándo se aplica, en qué consiste, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizarlo, qué características tiene, de qué manera se aplican las empresas. Pueden indicar ejemplos de cuáles empresas conocen o identificaron que lo están aplicando, cuáles están aplicando. En general es una pequeña investigación de qué es la herramienta, en qué consiste, cómo yo la utilizo. No es solamente que ustedes vengan y me digan, es una metodología que se utiliza en las reuniones una vez por semana y listo. Entonces, la idea es que ustedes lo investiguen a profundidad, entiendan qué es, cómo se hace, si existe, por ejemplo, alguna plantilla, porque algunos de ellos tienen plantillas para desarrollarlos en el que yo me voy a montar para ir detallando todos los requerimientos. Entonces, si existen plantillas, si existen herramientas que se utilizan dentro de cada una de ellas, la idea es que ustedes las investiguen, si las pueden descargar, las descarguen, o si se encuentran pantallazos, pongan pantallazos, pero que nos quede bastante claro qué es y cómo se aplica. Entonces, dice que no todos los aspectos se adecúan al tema, o sea, posiblemente en algunos no vayan a encontrar ventajas o desventajas. La idea es que el estudiante dice que aprenda y sepa reconocer cada uno de los temas desarrollados en las exposiciones. Entonces, eso significa que ustedes el tema que les correspondió investigar lo van a tener que presentar, hacer una exposición. Entonces, el día que a ustedes les toca exponer, hacen una pequeña presentación de PowerPoint, igual que lo hago yo, y comparten la pantalla y nos van explicando qué fue lo que ustedes investigaron. Entonces, en eso básicamente consiste. No es nada del otro mundo, pero sí me interesa que ustedes vayan un poquito más allá de solamente venir a describir qué es. Que si ustedes pueden encontrar ejemplos, que si existen plantillas, que si existen herramientas, software adicionales que se trabajen con eso, ustedes lo puedan explicar. Para que a la hora, cuando ustedes salgan o tengan alguna interacción con las empresas y les hablen, por ejemplo, de Scrum, que es uno de los más utilizados, ustedes sepan qué es Scrum y sepan cómo funciona. Entonces, que no vaya a ser nada del otro mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en algunas exposiciones, cuando nosotros las hacemos, solamente nos enfocamos en buscar cuál es el concepto, qué es lo que hace y listo, una característica y listo. Ya yo cumplí con eso. Pero al final no entendimos, no nos queda claro qué era, para qué servía y en qué momento yo lo voy a utilizar, y eso es lo que nosotros queremos. Cuando ustedes salgan, por ejemplo, a hacer la práctica supervisada o salgan a trabajar, se van a topar con esto. Muchos de los estudiantes que han salido a hacer práctica, cuando salen les dicen que que ellos trabajan bajo la metodología ágil de desarrollo, que es Scrum, y entonces tienen que trabajar bajo esa metodología. Y tal vez ellos no saben o no se acuerdan qué era. Entonces tienen que empezar a investigar por aparte para no quedar mal. Entonces, es el objetivo de esto. No solamente quiero que se queden con esto que está aquí, posiblemente voy a tratar de ampliárselos un poquito más. La idea no es de que se queden solamente con estas 5 características que están aquí, descripciones, perdón,
sino que ustedes vayan un poco más allá y puedan conseguir más material. Pero a manera general, eso es como lo que nos interesa saber. ¿Les quedó claro? ¿Sí les quedó claro o no les quedó claro? Ya pueden activar los micrófonos. Sí, Sí, claro. ok. Qué dicha. Y dañará su propio golpe de rayo. ¿Ya me estás entendiendo, manito? Gracias. Hola, recibí un mensaje de mi novia diciendo que Una pregunta, ¿y cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? Por ahí viene el arroyo y están ganando. Hacer la exposición. Sí, o en general. El proyecto se entrega aproximadamente la semana del 9 de junio. Nos quedan 2 meses. Y el siguiente proyecto, que se los entrego la próxima semana, ese lo entregan una semana después de que entregan este. Entonces, para los dos todavía tienen bastante tiempo. Sí. Ok, entonces, si estamos claros con eso, estos temas que están acá, yo se los voy a dejar a ustedes a la libre para que ustedes los escojan. Estoy contando de que los van a hacer en parejas porque nunca he tenido a los 24, si no me equivoco, conectados. Entonces, si por A o por B llegan a aparecer los demás, posiblemente sí tendríamos que ampliar los grupos de trabajo a tríos para completar con esos temas que están acá. Pero de momento se me van a ir haciendo en parejas. Ustedes eligen la pareja con la que van a trabajar y me dicen el tema. El tema se lo voy a asignar al primero que me diga el tema. Entonces, eso lo van a ir haciendo ustedes en el grupo. Por ejemplo, me ponen los nombres fulanito y sutanito, Dev OPS. Entonces ya yo se los asigno. El otro compañero que vea eso ya sabe que ese tema no lo puede escoger porque ya ustedes lo escogieron. Entonces ustedes ven ahí los temas y me van indicando en el chat cuál es el que ustedes escogieron para yo ir asignándolos. Los dragones son de los cuentos, no son reales. Ok. ¿Ven? Ya tienen el primero. Lisette y Jessica van a trabajar con Scrum. Se estacionan bajo su riesgo. ¿Qué significa eso, papi? Nada, Emma. Siempre dicen eso en los estacionamientos. Por favor, entren al castillo, donde los espera un caballero con reluciente armadura. Ok, entonces, voy a pasarme a, ahí me van escribiendo, me van diciendo en el chat, cómo van a ir trabajando. Igual tienen chance de que lo hagan en el transcurso del día, no es necesario que lo hagan ya. Les voy a presentar el tema que vamos a ver hoy. Es este. Entonces, ahora sí les voy a pedir otra vez que silencien los micrófonos. Para arrancar con el tema de hoy. Listo, entonces, el tema que vamos a ver hoy corresponde al perfil que tiene el informático empresarial dentro de la sociedad. Entonces, para iniciar primero, nos vamos a cuestionar qué es una empresa. Cuando nosotros hablamos de una empresa, estamos hablando que es una organización o una institución que se dedica a actividades o persecución de fines económicos. Siempre las empresas normalmente van a buscar obtener un beneficio económico o comercial
para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes. ¿Quiénes van a ser los demandantes? Vamos a ser nosotros, que somos los que hacemos la demanda de los productos que vamos a requerir. Entonces, las empresas van a operar de acuerdo a las necesidades que tengan los clientes. Existe dentro de la teoría una pirámide que es la pirámide de las necesidades de Maslow, en la que nos está indicando cuáles son las necesidades básicas que tienen las personas. Por ejemplo, dentro de las necesidades fisiológicas o las necesidades más básicas que nosotros tenemos siempre, vamos a encontrar necesidades como la alimentación, el agua, la salud. Dentro de la necesidad de seguridad siempre vamos a encontrar sentirnos seguros, protegidos, tener un trabajo, tener una casa. Dentro de las necesidades sociales vamos a encontrar el sentir afecto, el sentir aceptación por un grupo. Dentro de la necesidad de autoestima vamos a encontrar reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y dentro de la necesidad de autorrealización encontramos el desarrollo potencial. Entonces, resulta que de acuerdo a esa pirámide de necesidades, se han ido estableciendo, se han venido desarrollando una serie de empresas a lo largo del mundo. Para cada una de estas necesidades que ustedes encuentran ahí, vamos a encontrar alguna forma de que alguna persona está lucrando para percibir algún cierto ingreso económico para satisfacer nuestras necesidades con respecto a estas. Entonces, existe algo que se llama que es la actividad productiva. Esa actividad productiva son los fines a los que se va a desarrollar la empresa. Entonces, dice que este consiste en la transformación de bienes intermedios, ya sean materias primas o productos semi-elaborados, en finales, mediante el empleo de factores productivos, que básicamente es trabajo y capital. Entonces, mi actividad productiva siempre se va a ver envuelta o a consistir en que yo tenga que necesitar materias primas para elaborar algún producto, o bien esos productos semi elaborados, que ya vienen elaborados hasta cierto punto, pero que yo los voy a terminar de transformar para brindar el producto o el servicio que al final yo estoy ofreciéndole a mis clientes. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos como materia prima un árbol. Cuando hablamos, porque es el que nos va a dar la madera, cuando hablamos de un producto semi elaborado, es cuando nosotros vamos y compramos ya las tablas, que ya las cortaron al árbol, ya las pulieron y ya están listas. Eso es un producto semi elaborado. Entonces, ¿qué significa? Que yo con ese producto semi elaborado lo puedo transformar y hacer lo que yo desee. Entonces, en este caso, el bien final que ustedes están viendo ahí es una mesa. Pero bien, con ese producto elaborado yo pude haber hecho una silla o pude haber hecho otro tipo de cosas. Ajá. No está compartiendo la imagen, aún vemos el Word. Bueno, en mi caso. Ay, ¿en serio? Sí, profe, yo estaba no mismo, no sé si era que se me había quedado pegado al internet o qué. Sí, pero no me dicen. Yo estaba todo tramado. No estábamos seguros. Ajá, yo, madre, mi internet otra vez. Y yo hable y hable y hable y hable. Ahora sí lo ven. Sí, ahora sí. Ustedes me hablan por el chat y traten de no hablarme por el chat porque yo no lo veo, no le pongo atención. Una vez que estoy en la presentación, yo no estoy revisando el chat. Entonces, el del celular. Entonces, si me tienen que decir algo, desactiven los micrófonos y me dicen por acá. Entonces, ¿por dónde iba? Esto es una empresa. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow que les estaba comentando, en la cual nosotros vamos a encontrar desde necesidades básicas como alimentación, descansar, salud, la necesidad de seguridad, de sentirse seguro, de tener una casa, de tener un trabajo, las necesidades sociales, que son las que más estamos viendo afectados ahorita, ¿verdad? Que es porque que necesitamos ir a la calle, hablar con amigos, encontrarnos con alguien, sentir afecto.
La necesidad de autoestima, que aunque tal vez nos parezca que no es una necesidad muy relevante, sí resulta ser relevante de que, por ejemplo, a usted dentro de un trabajo le reconozcan lo que usted hace bien, de que le den la confianza, de que le den respeto y la necesidad de autorrealización personal. Son esas necesidades de logro cuando ustedes, por ejemplo, se gradúen de la carrera, que ustedes tengan sus propios metas y las vayan alcanzando. Entonces, les decía que conforme a esta pirámide de necesidades que ustedes están viendo, ahora sí la están viendo, con esta pirámide de necesidades, se van desarrollando las actividades afín que van a tener las empresas. Entonces, si nos ponemos a ver cada una de estas necesidades que ustedes ven al lado derecho, existe alguna empresa que está desarrollada con el propósito de satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, en la necesidad de autorrealización están, por ejemplo, lo que son las universidades o los cursos. En estas necesidades de autoestima, tal vez no encontramos como una empresa específicamente, o sí lo podemos encontrar dentro de una empresa, porque recuerden que el Departamento de Recursos Humanos es el departamento que se encarga de dar ese tipo de apoyo. Entonces, ellos son los que se tienen que capacitar para saber de qué manera le van a dar ese tipo de reconocimiento a los empleados cuando hacen un buen trabajo, cómo le demuestran confianza, cómo le demuestran respeto, y así sucesivamente. Entonces, yo les estaba comentando acá que la actividad productiva consiste en bienes intermedios y bienes semi-elaborados. Esos bienes intermedios van a ser la materia prima. El ejemplo que les estaba mostrando es de este árbol. Ese árbol es la materia prima. Una vez que ya yo le corte las ramas, lo trabaje la madera, voy a obtener un producto que es semi-elaborado, que serían estos tablones que están aquí. Entonces, con estos tablones, al ser el producto semi-elaborado, yo voy a poder elaborar cualquier otro producto. En este caso, tenemos un bien final que sería una mesa, pero de igual forma yo podía haber realizado una silla o cualquier otro bien final. Entonces, la empresa dice que es un instrumento universal empleado para producir y poner en manos del público la mayor parte de bienes y servicios existentes. Entonces, ustedes si prestan atención, normalmente siempre cuando yo les hablo de un producto, también les hablo de un servicio. ¿Por qué? Para nosotros es más fácil dentro del área de informática enfocarnos a los servicios, que en su mayoría es lo que nosotros más ofrecemos. Nosotros no ofrecemos un producto, sí lo ofrecemos en algunas ocasiones, algún producto de tecnología, pero en la mayoría de las ocasiones lo que estamos ofreciendo es un servicio, nuestro servicio. Entonces, hay tres formas fundamentales de una organización empresarial. Está la propiedad individual, la sociedad colectiva y la sociedad anónima. Dice que una empresa de propiedad individual es aquella que es propiedad de un individuo, o sea, la que está a nombre de Marisol Coto. Una empresa de propiedad colectiva es aquello cuyos propietarios son un número reducido de personas. Por ejemplo, ese puede estar constituida por 3 personas. Una empresa de sociedad anónima es aquella en el que el capital está repartido en partes que se llaman acciones. O sea, en esa empresa de sociedad anónima podemos estar inscritos todos nosotros y cada uno contar con un porcentaje de acciones en ella. Entonces, ¿por qué les hacía toda esa introducción? Porque es importante que ustedes sepan qué es una empresa, por qué funcionan las empresas y para qué funcionan las empresas. Dentro de una empresa nosotros encontramos un elemento o un activo específicamente, lo vemos como un activo que es fundamental y es muy importante dentro de las organizaciones, que serían los informáticos. ¿Por qué los informáticos pasamos a ser un activo fundamental de las empresas? Cuéntenme, ¿por qué creen ustedes que los informáticos somos un activo fundamental dentro de las empresas?
Paulina, Dígame. ¿por qué consideran que un informático es un activo importante dentro de las empresas? Porque brindamos el servicio. Ajá, porque están brindando un servicio. ¿Qué más? Stuart. Stuart, hola. Perdón, profe, no la escuché. ¿Por qué catalogamos que los informáticos son un activo fundamental dentro de las empresas? Porque alguien tiene que encargado de la parte de los sistemas en sí. Si se daña un sistema, por ejemplo, ¿qué va a saber alguien que sabe de finanzas y no sabe nada de programación? Perfecto. Específicamente el asunto va por ahí. Si nosotros nos ponemos a analizar dentro de las empresas, nos hemos vuelto un medio de rajones indispensables. ¿Por qué nos hemos vuelto indispensables? Porque todas las empresas actualmente tienen algún producto, alguna tecnología. Todas las empresas cuentan ahora con TICs. Entonces, nos volvemos un activo importante porque somos los principales que podemos poner en desarrollo o en ejecución esas tecnologías que tienen ahora todas las organizaciones. Dice que es un informático. Un informático dice que puede ser un científico de la computación, un informático teórico o computólogo. Es una persona con conocimientos adquiridos en ciencias de la computación y sé que se especializa en el estudio de los fundamentos teóricos de la información y la computación para su posterior aplicación en sistemas de información. Entonces, el uso de las tecnologías de información en la empresa dice que para poder ir dando forma a lo que es realmente un informático empresarial, tenemos que saber qué papel juegan las tecnologías de información en las empresas. A partir de 1960, la informática se introduce en las organizaciones con el objetivo de automatizar tareas administrativas que se realizaban de forma repetitiva. Entonces, recuerdo que el miércoles les estaba comentando eso, que específicamente los sistemas de información llegan a las organizaciones con ese objetivo de automatizar tareas que eran repetitivas, que normalmente estos sistemas que ustedes están viendo aquí, contabilidad, facturación, nómina, las nóminas recuerden que son las planillas, principalmente estos tres sistemas son los que se introdujeron con el objetivo de automatizar esas tareas administrativas que eran repetitivas. Pregunta, estos tres sistemas que están aquí, de acuerdo a lo que vimos el miércoles, ¿qué clase de sistemas son? Es el primer sistema que vimos. Era Cuénteme. transaccional, Hola. ¿no? Exacto. Son los sistemas transaccionales. ¿Por qué eran sistemas transaccionales? Que tenían que llevar como van a ser importantes para la entidad o empresa, ¿no? Estos sistemas transaccionales que fueron los primeros que se empezaron a introducir, eran los que se encargaban de realizar las actividades con operaciones pequeñitas, que no iban a ser muy complejas. Entonces, estos empiezan con el objetivo de automatizar las tareas que eran repetitivas, que les comentaba yo que se hacían que se manejaban dentro de un archivo con documentos en papel, que se da más para que tenga errores porque se lleva a mano y que se tarda mucho tiempo en hacer un proceso. Entonces, todo esto se vino a automatizar en 1960. Dice que la tecnología es compleja y requiere personal especializado en un número creciente, que se concentre en un área específica de la empresa. Esa tecnología, por ejemplo, en este momento, en 1960, estamos hablando que el informático era una persona muy especializada porque las computadoras, bueno, no eran así de flexibles ni de tan
fáciles de utilizar como las que tenemos ahora. Entonces tenía que ser una persona altamente capacitada. El día de hoy nosotros sabemos que cualquier persona, no tiene que ser ningún graduado en informática empresarial, que pueda utilizar una computadora común. En el punto en el que nosotros entramos a saber que somos indispensables es porque somos los que estamos capacitados, por ejemplo, para resolver o atender problemas, ya sea en el desarrollo de software, ya sea en recuperaciones de bases de datos, ya sea en el manejo de servidores o ya sea en el mantenimiento de algún equipo específicamente. Dice que la informática va entrando en más y más áreas de soporte administrativo. El paradigma tecnológico organizativo es el industrial clásico, en el que añadimos a la automatización de la producción con las tecnologías conocidas. Esas tecnologías vinieron a acelerar los procesos productivos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, cuando se realiza alguna producción en masa, que ya no se necesita una cantidad de obreros específicamente, sino que vamos introduciendo tecnologías o máquinas. La automatización del proceso burocrático con una nueva tecnología. Entonces, conforme avanzan los años, se va demarcando muy puntual la incursión en las tecnologías en las empresas. Entonces, ocurre algo que se llama la cadena de producción de valor o la cadena de valor. Dice que esta ya incorpora de forma rotunda este eje transversal en el ser de la empresa como una actividad interdependiente. Ok, esta cadena de valor es una teoría o es un modelo que desarrolló un señor que se llama Michael Porter. Este señor desarrolló este modelo que es un modelo básico en el que él explica cómo deben de trabajar o cómo se deben de organizar las empresas para producir valor al bien o al servicio que ellos están entregando. Entonces, él dice en su modelo que la cadena de producción de valor se va a dividir en dos actividades, las actividades que son primarias y las actividades que son auxiliares. Dentro de las actividades auxiliares, él lo que hizo es segmentarlas por una serie de actividades que se realizan. Por ejemplo, él destaca que las actividades auxiliares van a ser, por ejemplo, la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las compras. Esas son actividades, por decirlo de alguna forma, esenciales para que las empresas funcionen. Por ejemplo, ¿qué hace la gestión del recurso humano? En la gestión del recurso humano nosotros vamos a encontrar el Departamento de Recursos Humanos, que es quien se encarga de hacer toda la selección del personal, la contratación, las capacitaciones, las planillas principalmente. Las planillas. Entonces esto viene siendo una actividad esencial. Nosotros no podemos pensar que vamos a tener una empresa, por ejemplo, y no vamos a tener un departamento de recursos humanos. También entiéndase que cuando estamos hablando de departamentos, estamos hablando de empresas que van a ser grandes. Entonces, que estas empresas grandes van a requerir cierto tipo de departamentos que van a ser esenciales. El departamento de informática, el departamento de recursos humanos, puede que tengan un departamento de servicio al cliente y así sucesivamente. Dentro de las actividades primarias encontramos todo lo que tenga que ver con la logística específicamente del producto o del bien en el que yo estoy ofreciendo o el que yo estoy produciendo. Entonces, existen algunas actividades que son esenciales, como la logística interna. En la logística interna yo tengo que ver, por ejemplo, en dónde está localizada mi materia prima, si la materia prima yo la voy a traer o la voy a conseguir específicamente aquí en Costa Rica, o si la materia prima está en otro país y yo la tengo que traer hasta acá. Aquí voy a ver también todo lo que tenga que ver con proveedores, con transportes. Dentro de la producción ya yo cuento que tengo esa materia prima y qué es lo que yo necesito para elaborar ese bien o ese producto. Todo lo que tenga que hacer con los procesos de producción o elaboración de un bien o un servicio.
En la logística externa, yo estoy hablando específicamente de una vez que yo tengo desarrollado ese bien o ese producto, cómo voy a hacer para que éste le llegue a mis clientes. ¿Y quiénes son mis clientes? Bueno, ya yo los tengo segmentados de saber a quién se los voy a mandar. En la parte de marketing y ventas es donde yo voy a identificar quiénes son mis clientes, cómo los voy a segmentar. Entonces, si yo voy a decir que estoy fabricando, por ejemplo, yo estoy fabricando sandalias de dama. Entonces, yo voy a segmentar que mi mercado o mis clientes van a ser específicamente mujeres y van a ser como yo vivo en Siquirres, entonces van a ser las que estén ubicadas en la provincia de Limón, porque para mí es más fácil distribuirlo solamente en la provincia. Todavía no tengo alcance para mandarlo a otros lugares. Entonces, en la parte de marketing, una vez que yo segmenté mi mercado, voy a saber también de qué forma voy a desarrollar, por ejemplo, la publicidad para hacer que ellas se enteren de que yo tengo las sandalias más divinas de todos Siquirres y me las puedan comprar. En la parte de servicio postventa es una parte que está ligada, por ejemplo, al servicio del cliente. Ese servicio de postventa es el seguimiento que yo le doy a un producto cuando ya un cliente me lo compró. Entonces, es la parte en la que yo lo llamo y le pregunto cómo le fue, si le gustó, si le encontró algún fallo, si puede darme alguna recomendación para realizarle alguna mejora. Eso yo lo puedo hacer por teléfono, por WhatsApp, lo puedo hacer por correo electrónico o lo puedo hacer hasta en formularios de Google para que ellos me llenen una encuesta. Entonces, esta es la forma en la que Michael Porter desarrolla un modelo de cadena de producción de valor. ¿Por qué se llama un modelo de producción de valor? Porque él dice que desarrollando este modelo de esta forma, a mí me va a permitir identificar cuál de estas etapas es a la que yo le voy a dar un valor agregado. Ese valor agregado es el valor que yo le voy a dar a mi producto o a mi servicio. Entonces, por ejemplo, decíamos que en la clase del miércoles, decíamos que parte de los sistemas de información es que ellos nos generan una ventaja competitiva con respecto en el mercado, con respecto a la competencia. ¿Por qué generaba una ventaja competitiva? Porque era un mismo servicio, un mismo servicio que se le ofrece a un cliente, pero resulta que hay otros clientes que ofrecen ese mismo servicio. Entonces yo tengo que darle un valor agregado para que los clientes prefieran comprar o adquirir siempre ese servicio que yo les ofrezco. Entonces, de esta manera yo voy a identificar en cuál de estos sectores yo le voy a dar un valor. Por ejemplo, yo quiero decir que mi valor yo se lo voy a dar en el servicio postventa. ¿Por qué en el servicio postventa? Porque todos tienen, hay muchos proveedores que ofrecen el mismo sistema que yo les estoy ofreciendo, pero ninguno le da seguimiento y ninguno les ofrece mejoras o les ofrece soporte, que eso es muy importante. Nosotros cuando desarrollamos software, no solamente es desarrollarlo y entregarlo y listo. Si se le cayó, si tuvo fallas, ya no es problema mío porque usted me pagó por un servicio. Entonces, yo puedo decir que en ese servicio postventa, yo les voy a llamar a ellos o me voy a poner en contacto con ellos cada cierto tiempo, les voy a consultar cómo les ha ido, si han tenido fallas y si requieren alguna mejora o alguna ampliación de ese servicio que yo les estoy entregando. Entonces, de esa manera yo voy a crear valor y voy a generar ventaja competitiva con respecto a mi competencia. Dice que existe un modelo de la evaluación de la eficiencia funcional de las aplicaciones informáticas en el ambiente empresarial. Este es un modelo de evaluación de la eficacia funcional de las aplicaciones informáticas en el ambiente empresarial. Entonces, este modelo dice que nosotros tenemos primeramente que evaluar la eficiencia funcional dentro de la aplicación. Entonces, si la aplicación que yo estoy desarrollando es eficiente, entonces, ¿cómo la mido yo? Voy a medir que tenga calidad de la información, que tenga impacto en el usuario y que tenga impacto en la organización. ¿Por qué que tenga impacto en el usuario y que tenga impacto en la organización? Porque los usuarios son aquellos empleados con los que va a interactuar siempre el sistema.
Entonces, es importante, por ejemplo, dentro de esta etapa, que tenga ese impacto en el usuario por medio, puede ser de tener una interfaz que sea amigable, que sea fácil, que sea interactiva, que sea intuitiva, que yo no necesite sentarme a leer un manual de usuario para saber cómo utilizar ese sistema. Entonces, con esta forma, al tener esas características, que es intuitiva, que es fácil de usar, que es de fácil de entender, de manejar, yo puedo generar un impacto en el usuario, porque no le está generando más trabajo del que ya él tiene en una oficina, por ejemplo. Le está ayudando. El impacto dentro de la organización es porque esos sistemas tienen que reflejarse de alguna manera en la productividad de la empresa. Por ejemplo, esta se puede reflejar en la productividad de un empleado, la rapidez con que atienda un evento, con la rapidez en la que se efectúen las tareas. Una vez que yo evalúo la eficiencia de la aplicación con respecto a la calidad de la información, al impacto en el usuario y el impacto dentro de la organización, voy a tener durabilidad del proceso, voy a tener lo que me va a generar flexibilidad y efectividad, voy a tener cantidad de la información procesada que me va a generar confidencialidad y utilidad, voy a tener utilización y me va a generar disponibilidad y reusabilidad, voy a tener fiabilidad, eso se va a reflejar en entrenamiento, mantenimiento e integridad, y voy a tener usabilidad, que se refleja en comprensibilidad, factibilidad de aprendizaje, adaptabilidad al usuario, claridad y documentación. Entonces, ese es el modelo para evaluar la eficiencia funcional de las aplicaciones informáticas en el ambiente de una organización. Entonces, dice que se dividen en varias etapas. Básicamente son 4 etapas que se enfocan específicamente a lo que es la función de las organizaciones. La primera etapa es la planeación. Dice que la planeación, en esta se definen las metas, se fijan las estrategias alcanzables y se trazan planes para integrar y coordinar esas actividades. Entonces, si yo me propongo una meta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que elaborar estrategias que tienen que ser alcanzables para poder cumplir con esas actividades. Dentro de la segunda actividad está la organización. Dice que consiste en determinar qué áreas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. Parte de esta organización es básicamente delegar funciones o delegar tareas. Yo aquí tengo que decir quién se va a encargar de cada cosa. Porque si nosotros tenemos un proyecto en conjunto, si hacemos un proyecto ahorita entre nosotros, es más desordenado si todos hacen de todo al mismo tiempo. Entonces, puede que la tarea no se cumpla al final como se esperaba que se cumpliera. Entonces, es muchísimo más organizado que yo le delegue funciones a cada uno y cada uno sepa que tiene que cumplir con esa tarea específica en un tiempo determinado. La cuarta etapa es la etapa de la dirección, que básicamente consiste en dirigir e influir en las personas para que contribuyan a la organización y a las metas del grupo. En la dirección también hay que tener en cuenta que las personas, cuando ustedes les asignan un trabajo, específicamente una actividad, no las podemos dejar a la libre, que solamente las hagan y listo. Nosotros tenemos que tener cierto tipo de intervención como guía y como apoyo para saber que las actividades se están cumpliendo y que se van a poder alcanzar. Principalmente si estas metas se trabajan en grupo, porque puede que alguna persona esté trabajando y vaya súper bien con las actividades que tiene que hacer, pero como son actividades consecutivas y si una persona no hizo la función que tenía que hacer, ya este objetivo no es tan alcanzable, porque puede tener algún tipo de retraso. La cuarta etapa, la etapa de control, dice que esta es la función de medir y corregir el desempeño individual, organizacional, para gestionar que los hechos se apeguen a los planes. En esta de control ya yo tengo que ir corrigiendo esos errores que encontré. Tengo que irle guiando a las personas y decirles
Si lo están haciendo mal, de qué forma lo tienen que hacer mejor para corregirlo y al final poder alcanzar ese objetivo. Según Riascos, que es otro señor que encuentran por ahí en la lectura, dice que este modelo funciona de manera exitosa. Para que funcione de manera exitosa se requiere medir varios aspectos. Primeramente, el comportamiento temporal, la utilización de los recursos, que por ejemplo esos recursos tecnológicos se estén utilizando de la manera correcta. Recuerden que normalmente los sistemas siempre van a necesitar de cierto tipo de mantenimiento y cierto tipo de supervisión. No van a ser independientes, casi siempre van a necesitar de un usuario, aunque tenga interacciones mínimas, pero nunca se manejan solos, siempre necesitan de un usuario que verifique que todo esté en orden. El nivel de la utilización de las tecnologías de información, si tenemos y si adquirimos tecnologías de información dentro de las organizaciones, tenemos que garantizar de que las sabemos utilizar, que van a ser productivas, que me van a ayudar a mí en algo. Recuerden que las tecnologías de información actualmente son un poco costosas, entonces no podemos incluir o recomendar a la libre dentro de una empresa, sí, tiene que comprar tal cosa, que tal vez resulta que es muy costoso y no se le va a sacar el provecho. Entonces hay que identificar el nivel de utilización, el incremento de la productividad, la disponibilidad, la confiabilidad y la integridad. Entonces, ahora yo les devuelvo otra pregunta para que ustedes me digan qué creen o cómo pueden describir ustedes un informático empresarial. Para ver si todavía están despiertos. De no sé, podría ser como que es una persona que está capacitada para desarrollar distintas funciones en cuanto a lo que sea un sistema de información. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué es empresarial? Ustedes han visto que existe otro tipo de carreras que se llama ciencias de la computación e informática, ingeniería en sistemas, ingeniería de, no sé, y está informática empresarial. ¿Por qué o cómo yo divido cada una de esas carreras, por ejemplo? ¿Por qué una se llama ciencias de la computación e informática y esa se llama informática empresarial? ¿En qué varía? ¿Qué han visto ustedes en el año pasado con respecto a este? ¿O qué han visto en su plan de estudios? ¿Nunca se han preguntado por qué es informática empresarial y no solo computación e informática? De no sería porque está como, tiene una visión en cuanto a empresas, dirección o no sé, o manejo de los distintos departamentos. Exactamente. Esta informática empresarial no es solamente, y eso lo van a ver en todos los cursos en los que se topen conmigo, no es solamente decir somos informáticos y desarrollamos software. Nosotros tenemos que, por la carrera, por ser informática empresarial, desarrollar cierto tipo de habilidades y conocimientos para que ustedes tengan la capacidad incluso de ser administradores con especialidad informática, que sean administradores en un campo empresarial. Ustedes no solamente se encajonan en un concepto de decir que van a ser desarrolladores de software, tienen que tener el conocimiento y la capacidad de asesorar en un ámbito empresarial, que usted sepa, por ejemplo, cómo funciona la cadena de abastecimiento en una empresa grande o en una empresa pequeña, y ustedes sabiendo qué es una cadena de abastecimiento y cómo funciona, por ejemplo, ustedes puedan recomendar un sistema de información que les ayude en ese proceso. Entonces, de esa forma se van a ligar. Entonces, no solamente van a ser aquellos informáticos que desarrollan software que se encajonan en solamente yo voy a desarrollar. Tienen que ser analistas, desarrolladores, con ese perfil de poder asesorar y de conocer un entorno empresarial. Entonces, dice que el informático empresarial se desempeña en distintas áreas como el análisis, el diseño de algoritmos, ingeniería de software, teoría de la información, teoría de bases de datos,
complejidad computacional, interacción hombre-máquina, computación en alto nivel, teoría del lenguaje de programación, gráficos por computadora, visión artificial e inteligencia artificial, entre otros. Y todo eso lo vamos a relacionar con las empresas. La Asociación de Computadoras dice que identifica 4 áreas laborales que los informáticos empresariales desempeñan. Está el diseño y la implementación de software, está la elaboración de nuevas formas de utilizar las computadoras, está la utilización, el desarrollo, de formas efectivas de resolver problemas de computación, la planificación y la gestión de la estructura de las tecnologías de las organizaciones. Entonces, la tecnología de la información dice que apuntan explícitamente a educar a los estudiantes en calidades como trabajar con calidad. Por ahí algunos, en algún momento les he hecho alguna observación. Nosotros a veces somos un poquillo cuadrados en el sentido de decir, me pidieron que hiciera esto y esto fue lo que hice. Pero resulta que también es importante que ustedes vean lo demás que está dentro de ese trabajo que a ustedes se les pidió, como el formato en el que se entrega, la forma en la que se entrega. Entonces, todo eso es un conjunto. Por ejemplo, cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, no es solamente que digan, yo soy el que más sabe, yo soy el que mejor lo va a hacer, sino que también cuenta parte de la imagen que ustedes van a proyectar. Si ustedes muestran una imagen de ser seguros, de ser responsables, de saber, de tener propiedad de lo que están hablando, eso les va a dar más credibilidad y más posibilidades de que sean contratados. Mantener la confidencialidad, también eso es un tema importante que se desarrolla o que se busca dentro de las calidades de un informático empresarial. Ser sincero, respetar las leyes vigentes, hay algunas leyes que vamos a entrar a ver. Ser honesto, ser investigador. Siempre ustedes van a tener que cumplir ese rol de investigadores porque sabemos que las tecnologías son muy cambiantes y cada aproximadamente 6 meses tenemos que hacer un cambio de una tecnología que teníamos a otra nueva porque ya se han ido mejorando. Ser honrado, ser solidario, ser humilde, ser leal, todo eso está dentro de las calidades que se tratan de desarrollar dentro del perfil. Existen algunas funciones que cumplen los informáticos. Dice que esas van a ir asociados al campo profesional en el que se desarrollen. Si el profesional fuera un docente, según esto, dice que debería de asegurar el carácter consciente del trabajo de sus alumnos, explicándoles el objetivo, la necesidad, la manera de realizar las tareas comunes a través de las tecnologías. Tiene que ofrecer los alumnos en cada clase la oportunidad de pensar y de actuar por sí mismos. Nosotros dentro del rol docente, perdón, dentro del rol docente no nos podemos encerrar a esperar que ustedes piensen igual que nosotros o a limitarlos a que ustedes no tengan opiniones propias o criterios que difieren del que nosotros tengamos. Entonces, por eso parte de los cursos que ustedes llevan se busca crear ese criterio propio, que ustedes se lean, por ejemplo, un documento y ustedes puedan sacar o hacer un análisis de eso que ustedes leyeron y lo formulen, a ver de qué forma lo entienden y qué piensan con respecto a eso. Plantearles tareas que requieran la actividad intelectual, que planteen su propio desarrollo de análisis, de comprensión. Vincula la dirección pedagógica directa con la indirecta, dice que aprovecha en medida creciente según se eleva el nivel de desarrollo de los alumnos y las posibilidades de dirección pedagógica indirecta. Eso influye en la forma en cómo yo voy a dar mis lecciones y yo les voy a dar a ustedes un espacio para que ustedes interactúen, para que ustedes desarrollen esa actividad intelectual y posteriormente se realicen algunas otras estrategias. Entonces, estas funciones van a variar de acuerdo al campo profesional en el que se desarrollen. Existen algunos campos laborales en los que se pueden desempeñar. Les cuento que estos campos que están aquí son
solamente algunos, porque si los empezamos a desglosar, existe cada puesto específicamente que nosotros ni tan siquiera creíamos o nos imaginábamos que ahora existe. Eso lo vamos a ver el otro semestre. Tenemos el director de departamento de tecnologías, tenemos el gerente comercial en compras o en ventas, tenemos el encargado de proyectos, que este es muy común dentro de la rama de nosotros. En el caso de ustedes, como desarrolladores de software, por ejemplo, pueden llegar a un punto en el ser el encargado de proyectos. ¿Qué hace un encargado de proyectos? Supervisa que los otros programadores o diseñadores que están dentro del desarrollo de ese proyecto estén cumpliendo con estas funciones que estaban aquí. Él va a cumplir la función de planeación, de organización, de dirección y de control. Principalmente estas dos funciones, la dirección y de control. Él tiene que dirigir y supervisar las funciones que está haciendo cada uno de los colaboradores, porque esos proyectos siempre tienen un tiempo específico en el que lo tienen que entregar. Normalmente esos proyectos pueden ir de 6 meses a 1 año, el periodo de entrega a un cliente, y no se pueden atrasar. Entonces pueden emplearse como encargados de proyectos, los analistas y los programadores, que son más comunes, los docentes, que también somos ya más comunes, y existen un montón más. De momento solamente les indiqué esos. Existen algunas responsabilidades según el Código de Ética del Colegio de Informáticos de Costa Rica. Hay 6 rubros en los que se han agrupado las responsabilidades de un informático. Nosotros tenemos un colegio de informáticos aquí en Costa Rica, al cual una vez que ustedes se gradúan se pueden incorporar. Cuando ustedes se incorporan al colegio van a contar con una serie de requisitos y beneficios, por supuesto, por estar afiliados. Dentro de esos requisitos es cumplir con un código de ética que tiene el colegio establecido para los informáticos. Ese código de ética se divide en 6 rubros. Por ejemplo, se divide en una responsabilidad que tiene el informático ante la sociedad, específicamente con todas las personas de la sociedad. Tiene específicamente una responsabilidad ante la profesión, ya sea docente, ya sea analista, ya sea programador, una responsabilidad hacia la profesión en general. Tiene una responsabilidad hacia los usuarios de esos sistemas o de esos productos que yo estoy desarrollando. Tiene una responsabilidad ante los proveedores de un recurso, los proveedores que yo voy a tener como fabricante, por ejemplo. Hay una responsabilidad como vendedor cuando yo voy a vender productos de software o cuando yo voy a comprar un recurso informático, y hay responsabilidades ante la docencia. Nosotros como docentes también tenemos una serie de responsabilidades hacia los estudiantes específicamente. Entonces, ustedes tienen dentro de la plataforma este código de ética que es completo, donde vienen estas 6 rubros en los que se divide el código. Cada uno de estos rubros cuenta con algunos artículos específicamente. Este código son artículos que me van a decir a mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, en la plataforma ustedes ya tienen ese código de ética. Yo les habilité a ustedes un foro en el cual consiste que ustedes van a leer ese código de ética y me van a responder una de las preguntas que yo les dejé ahí colgadas en el foro. Dentro del mercado laboral del informático, encontramos instituciones autónomas como la Universidad de Costa Rica, instituciones del gobierno central, industrias, empresas privadas, educación superior y superior estatal y privada, las universidades privadas, oficinas dedicadas a la consultoría y servicios computacionales y hasta proyecciones internacionales. Por ejemplo,
Es un artículo que encontré por ahí en un periódico que es del año 2017. Dice que así cambia el perfil del informático. La automatización permite pasar de dar soporte técnico a brindar apoyo e inteligencia de negocios. Entonces, resulta que antes al informático lo veían como el encargado de darle mantenimiento a los tarros. Entonces, resulta que a como han ido cambiando las necesidades de las personas y de las empresas, ha venido evolucionando el uso de las TIC dentro de las organizaciones. Entonces, yo les decía a ustedes que el perfil del informático empresarial no es solamente encajonarse a ser desarrollador de software, sino que también se basa en tener conocimientos empresariales. Y aquí se demuestra ese cambio. Dice que busca automatizar procesos, que eso ya lo sabíamos, eso hacen los sistemas de información, por ejemplo. Dan soporte técnico, eso ya lo sabemos también, porque se encargan de dar ese soporte y ese apoyo, pero principalmente dice que también busca apoyar inteligencia de negocios. ¿Cuál es la inteligencia de negocios? ¿Cómo apoyan los sistemas de información la inteligencia de negocios? Por medio de los sistemas que estábamos viendo que apoyan la toma de decisiones. Esos sistemas que yo les decía que nos devuelven estadísticas, nos devuelven gráficos, que incluso nos hacen sugerencias de cuál es la mejor opción que nosotros podemos tomar, son estos que nos ayudan a la inteligencia de negocios. Además, tenemos lo que es la minería de datos, el Big Data y toda esta serie de términos y funciones que se han ido desarrollando a través de los últimos tiempos. Entonces, dice que la gestión de los servicios en la nube, que principalmente tiene un auge bastante amplio en los últimos años, y la administración y protección de la información del negocio, de los clientes y del mercado son algunos de los nuevos roles que asumen los departamentos de tecnología. Antes abarcados al desarrollo e instalación y soporte de equipos, de redes y programas informáticos. Entonces, hemos ido evolucionando bastante al pasar de los años y nos encontramos que ahora resulta que el informático tiene que estar capacitado para trabajar con equipos en la nube. Nosotros sabemos que ahora se han ido descartando el uso de equipos, de tecnologías que sean de escritorio. Nosotros ahora dentro de las organizaciones encontramos servidores virtuales, encontramos sistemas en web, encontramos una serie de los mismos respaldos, encontramos una serie de equipos que ya no son físicamente manejables dentro de la organización, sino que funcionan de una forma más lógica porque van a estar en la nube. Entonces, así ha venido cambiando el perfil del informático. ¿Ustedes se han tomado la tarea en algún momento de revisar qué es lo que piden para contratar algún informático? ¿Han visto alguna bolsa de empleo o algo así? ¿Qué requerimiento les piden? O nunca, no es que busquen trabajo, sino que tal vez en algún momento han revisado a ver qué es lo que buscan las empresas, qué es lo que requieren las empresas de ustedes. Eso no fue lo que vimos en el curso la vez pasada, ¿no? En verano. Ajá, aquí se ve un poquito, es una pincelada. Lo Que, enfocamos un poquito más en... que habían empresas que buscaban ya programadores, otros especialistas en redes o así, ¿no? Exacto. Entonces, resulta que ahorita la Bolsa de Empleo de Costa Rica, por ejemplo, aquí está un perfil de ingeniero y modelador de datos, eso es un puesto. Dice que es obligatorio la comprensión profunda y la comprensión profunda de aprendizaje automático, del EML, algoritmos y técnicas de minería de datos. Siempre se va a encontrar minería de datos, Big Data. Trabajar cerca con equipo de analytics en el desarrollo de nuevos modelos, más de 3 años de experiencia. Por ejemplo, aquí hay otro perfil de un puesto. Este es el puesto, tiene que ser programador en Python. Vean que se van a encontrar también algunas herramientas que ustedes no conocen, que tal vez no las trabajaron en la universidad.
pueden encontrar, este requisito es licenciatura o maestría en ingeniería informática, ingeniería eléctrica o equivalente, experiencia en programación en C, en C++, lenguajes en Python, Unix, nuevas habilidades analíticas de resolución de problemas. Vean que esto es importante. Habilidades analíticas en resolución de problemas. No solamente nos están pidiendo conocimientos técnicos, que yo tenga que saber programar en Python o que tenga que programar en C++, sino que están pidiendo habilidades analíticas, esas habilidades que ustedes tienen que desarrollar aquí en el aula. Que yo les deje a ustedes un caso, que les deje a ustedes un documento que ustedes se puedan leer, analizar y generar un criterio propio que usted me pueda decir, me gustó por esto, esto y esto. Me parece que esa no es la mejor manera de hacerlo. Me parece que la mejor herramienta a implementar es esta. Esas son las habilidades analíticas que ustedes tienen que hacer. Las mismas habilidades que se les pide muchas veces en un examen, que no es solamente memorice un concepto o memorice algo y transcríbalo, no. Apréndaselo y usted idee la forma de cómo expresarlo, de cómo entenderlo. Estas mismas habilidades que se crean por medio de los ensayos, por ejemplo. Buenas habilidades de comunicación oral, hay que saber expresarse. Recuerden que no todo el tiempo podemos hablar como si estuviéramos hablando con los amigos. Tenemos que expresarnos de una manera clara, que sea entendible. Lo mismo para la forma escrita y la forma oral. Yo no recuerdo si tal vez a ustedes en el primer curso yo les comenté que les dije que uno no todo el tiempo puede escribir a como habla, que cuando nosotros redactamos algún documento tenemos que cambiar un poquito las palabras y empezar a redactar de una forma más profesional. Eso es importantísimo. Y nosotros tenemos esa costumbre. No podemos redactar lo primero que se nos ocurrió. Sí lo podemos redactar como una lluvia de ideas, pero después tengo que ir haciéndole una forma de redacción más bonita, más ordenada, más profesional. Y por último, pues piden que sea competente en el inglés. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora eso es parte de los requisitos o de los perfiles que tenemos. Este es otro perfil de una bolsa de empleo. Especialista en tecnologías de información. Ahora nos piden que seamos especialistas en tecnologías específicamente. Administrador de servidores, ya sean de Linux o de Windows. Dimensionamiento y creación, seguridad de interconexión, sistemas de redundancia y respaldo, recuperaciones, etcétera, etcétera. Este es otro programador en Java, 3 años de experiencia como trabajador, marcos caché, marcos de colas, los dockers, metodología de desarrollo ágil. Vean que aquí ya nos están pidiendo algo de lo que ustedes tienen que investigar. En este perfil importantísimo, programador en Java, ya nos están pidiendo dentro del perfil que tengan conocimientos en metodologías ágiles de desarrollo. Y aquí les dicen 2, Scrum y Kanban. Vean que no es mentira lo que les estaba hablando, que resultan ser 2 temas importantes que ustedes conozcan porque ya son requisitos dentro de las organizaciones. Y no que sepan un concepto, porque un concepto no les va a servir de nada. Que conozcan específicamente qué es, cómo se hace, cómo lo aplican las empresas. Eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que ustedes tienen que investigar. Y listo. Esto es el contenido número 3 con respecto al perfil del informático empresarial, cómo funcionan las empresas, por qué funcionan así las empresas, qué tienen que ver los informáticos dentro de las empresas y qué requieren las empresas de estos informáticos y de ustedes próximamente. ¿Cómo les fue? Preguntas. ¿Los dejé perdidillos o quedaron más o menos bien? ¿O quedaron más perdidillos de lo que estaban? Ya pueden activar los micrófonos y las cámaras si gustan. Los dormí. ¿Están durmiendo con Mauricio?
No. No. No, Casi me duermo con Mauricio. No. otra vez. ¡Ay, está despierto! ¿Qué dije en la diapositiva número 8? Ah, no, que eso sí estaba dormido, dice. Se durmió otra vez cuando ya yo estaba finalizando. No, mentira, sí estaba poniendo atención. Nada más que escucho raro, sí. Sí, usted se escucha raro, como que se le corta. Ok, entonces, ¿les quedó claro? Sí. Sí, Está como el betún. Sí. de ahí como el betún. Muy tarde para cambiar de carrera. Un poco. No. Están a tiempo. Si alguno, ya que lo comentó, si alguno piensa que esto no es lo suyo, que no le motiva, que no le hace clic, todavía está a tiempo. No, sí me gusta, nada más que me duerme. Ninguno de nosotros tiene ese clic. Yo cuando mamita, que yo cuando me duermo ya me levanto con el código en la jupa. Qué terrible. Profe, Randall Delia lo dejó tan traumado que en la noche él iba a programar dormido. ¿Mau? ¿Quién lo dejó traumado, Paulina? Delia. Ah, Delia, ya recibieron con Delia, entonces. Es que, profe, yo me acosté a dormir cuando en eso nos dejaron el proyecto. Yo me acosté a dormir, nada más dormí una hora y me levanté ya con el código en la cabeza. Y lo hice completo y me corrió. A todos nos ha pasado lo mismo. En algún momento uno se acuesta y uno se despierta y dice, uy, ya sé cómo hacerlo. Y corra, levántese, 2, 3 de la mañana, hágalo. Sí. Bueno, el temilla no tiene nada del otro mundo. Ahorita la tarea que ustedes tienen es leerse el código de ética. Ya yo se los dejé colgado en la plataforma. Entonces, la sesión virtual la dejamos hasta aquí. Si no tienen dudas o comentarios, la sesión virtual la dejamos hasta acá. La tarea que sigue a partir de este momento son las 10:30. Es que ustedes vayan a mediación virtual. Todavía ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vayan a mediación virtual. Aquí en la semana que dice 17 de abril, que es hoy. Profe, aún sigue moviendo los dispositivos. Ah, perdóneme. Perdóneme. Ya, ahora sí la ven. Sí. Se me olvida que yo tengo que aprobarles para pasar a cada cosa. Ok, entonces se van a mediación virtual. Aquí en el día 17, que es hoy, descargan este código de ética. Algunos chiquillos por ahí les llevan ventaja porque ya vimos esto en verano. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Larguísimo, por cierto. Bueno, no me los desmotive. A partir de este momento, ustedes van a descargar este código de ética y van a ir, mira, no me carga, y van a ir leyéndose cada una de estas secciones. Van a ir leyendo cada una de estas secciones. Y van a buscar, una vez que se lo leen, yo les habilité acá un foro. Voy a volver. Que vean. Aquí. Estamos viendo las diapositivas. Ya veo el foro. Bueno, el documento en Ahora sí. PDF. Ya ven el documento, ajá. Entonces, una vez que ustedes se leen el código de ética y cada una de esas funciones, aquí tienen un foro habilitado. En ese foro lo que van a hacer es comentar de acuerdo al código de ética, van a mencionar cuál artículo de ese código les llama más la atención y van a explicar por qué. Si usted encontró un artículo, el artículo 7 de la sección de responsabilidad docente, dice que el estudiante, que el profesor tiene que estar, por ejemplo, actualizado con las tecnologías.
que si no tengo nada que Con la materia, entonces, ustedes, si ese fue el artículo que a ustedes más les llamó la atención, usted me va a decir por qué le llamó la atención ese artículo. Si ustedes dicen, es que la profe Marisol no está actualizada y siempre nos da cosas que están viejísimas, entonces ustedes ahí me van a escribir el criterio de ustedes porque justamente por ese motivo les llamó la atención ese artículo, por ejemplo. Entonces, esa es la tarea, el ejercicio que vamos a resolver a partir de este momento. El foro va a estar abierto hasta las 5 de la tarde. No. Entonces, ese es el ejercicio con el que vamos a terminar la clase de hoy. Si no tienen dudas o comentarios, los dejo libres para que se desconecten y empiecen a trabajar en esa lectura y en ese foro. Recuerden que el foro se cierra a las 5 de la tarde. ¿Estamos? Todavía tengo que terminar su tarea. La tarea se cierra a las 12 de la noche. Entonces, pueden ponerle pausa a la tarea que tenemos para más tarde, la tarea que les dejé el miércoles, y entrar en el foro, porque el foro sí se cierra antes. No, yo sí leo nada más el primer artículo y de ahí lo saco. Cállate, que eso es lo que tenemos pensado hacer. No tenéis los capítulos. Ay, idea- Randall, ya nos cantó. Usted no había dejado una tarea de eso para buscar ahí, copiar y pegar. Habíamos hecho un resumen. Ay, sí, cierto. Era por grupos. Cada grupo hacía un resumen de una parte y explicaba el artículo que más les había llamado la atención. En este caso, Creo que por ahí está. en este caso ustedes se van a leer todo el documento y van a indicar qué sección es la que les llama la atención. ¿Estamos? Ese suspiro por ahí me sonó que no lo quiere leer. Sí. Ay, chiquillos, así es la vida. Nos vamos a quedar chismeando un ratito. Si quieren, yo paro la grabación y se pueden quedar chismeando. Es más, ya la voy a parar. Igual, si no tienen dudas, comentarios, yo les estoy subiendo a la plataforma igual el proyecto que les expliqué ahora para que lo vayan viendo y vayan trabajando. Me terminan de indicar con qué pareja van a trabajar y qué tema van a trabajar. Yo ya se lo mandé al grupo. Perfecto. Y nos vemos el próximo miércoles. Yo quedo disponible y quedo atenta para que ustedes me hagan consultas o comentarios en el chat, ya saben. Aquí estamos hasta mediodía, que es la hora de la lección. Entonces, nada más me voy a desconectar y ustedes quedan trabajando remotamente en la actividad que les acabo de asignar. Nos conversamos por el chat. ¿Estamos? Está bien. Bueno, listo. Bye. Entonces ya voy a parar la grabación. Si se quieren quedar chismeando, ahí se quedan. Vale, Pau. A ver, Ángel, siga con su... Siga con sus clases, Ángel. Sí, un ratito. No, hombre.